Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Parker y quiero enseñarte algo hermoso de la palabra de Dios. Enseño este mensaje hoy porque el domingo pasado no tuvimos la oportunidad de compartir el sermón el domingo en Facebook o en YouTube porque habían problemas de conexión en la internet por el clima. Pero te quiero bendecir con esta palabra hoy. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo tan cerca, muy cerca de Jesús, pero tan lejos de Dios. O tan cerca de Dios, pero tan lejos de Jesús, como tú quieras ponerle. El ministerio de Judas Iscariote, la Biblia nos enseña de que Judas era de una parte que se llamaba Keriot o Keriot. Y por eso Judas Iscariote le pusieron Judas Iscariote, ¿verdad? Por ser parte de esta región, Keriot. El misterio de Judas Iscariote en la Biblia es el de uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús para compartir su misión de predicar el reino de Dios. Aunque su nombre ha quedado marcado por la traición, su tiempo con el grupo de discípulos incluyó responsabilidades de administración del dinero y responsabilidades ministeriales. Algo que te quiero decir es de que Judas, el significado del nombre Judas es aquel que alaba a Dios o alabanza o aquel que adora a Dios. Muy bien, Judas, el significado de Judas, de ese nombre, es muy hermoso, muy bonito el significado de Judas. Pero este Judas Iscariote se encargó de echar a perder ese nombre por sus acciones. Porque ahorita yo al menos yo no he conocido a ningún niño o a ningún joven o a ningún señor o a ningún adulto o anciano que lleve el nombre Judas. No he conocido a nadie con ese nombre. Pero te quiero decir de que el Señor llamó a Judas en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. Marcos 3, 13 al 19 dice así. Dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a la casa. Muy bien. Judas fue seleccionado por Jesús para formar parte del círculo íntimo de los 12, recibiendo la misma autoridad, el mismo llamado que los demás apóstoles tuvieron. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla, comprenderla, llena nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra y de tu presencia en este día, y bendice a quien vea este video y a sus bellas familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te quiero decir esto. Marcos narra la elección de los 12 discípulos mencionando a Judas Iscariote al final de la lista con una nota que dice el que le entregó, o sea, el que lo traicionó. En Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, Jesús llama a sus discípulos y le da autoridad para expulsar espíritus inmundos y sanar enfermedades. Judas está incluido en este grupo de comisionados. Bueno, Judas fue llamado por Jesús. Judas fue escogido por Jesús personalmente. ¿Sabes qué es lo bonito de Dios Padre? Que Dios no le impuso a Jesús quiénes iban a ser sus discípulos o quiénes iban a seguirle y quiénes no. No, Él dio libre albedrío a que Jesús escogiera quién iba a ser sus discípulos, sus apóstoles, y quiénes iban a seguirle y a quién Él iba a sanar y todo. Lo que Jesús hizo, lo hizo bajo la autoridad del Padre, pero a la vez Él le dio autoridad. Jesús le dio autoridad a Judas, a Pedro, a Juan, a Bartolomé, a todos los discípulos para sanar enfermos. Lo que te quiero decir es de que Judas fue usado para sanar. Judas fue usado para bendecir a la gente con sanidad. Judas echó fuera demonios. Judas echó fuera demonios, fue usado para echar fuera demonios. Pero ¿por qué Judas nunca cambió su comportamiento? Algo que te quiero decir antes que se me vaya.
es de que Judas no fue salvo. Si alguien te enseña algún día de que Judas Iscariote fue salvo, eso es antibíblico y eso es falso. Judas sí tuvo la oportunidad de ser salvo. Tuvo la oportunidad de ser salvo, pues anduvo con Jesús, vio milagros, fue usado para sanar gente, fue usado bajo la autoridad del nombre de Jesús de echar fuera demonios, fue usado, pero no cambió porque simplemente estuvo tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Dios. Ese es el problema de muchos cristianos hoy en este tiempo. Están muy cerca de Jesús, pero están lejos de Dios. O están muy cerca de Dios según ellos porque van a la iglesia, pero a la vez están lejos de Jesús. ¿Cuántas personas estuvieron tan cerca de Jesús físicamente, pero en el corazón, en el espíritu, nunca le entregaron su vida a Dios, nunca le entregaron su vida a Cristo? Yo te quiero decir esto: la participación de Judas en evangelizando está el registro de Marcos 6, versículos 7 al 13, donde ya leí, donde yo leí. Yo lo que te quiero enseñar es de que en realidad, donde dice la palabra de Dios, aquí en Marcos 6, 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre espíritus inmundos. A los 12, incluyendo a Judas. Judas recibió la autoridad. Al igual que Pedro, Juan o Santiago, Judas fue enviado a predicar y realizar milagros. Mira cuánta gente ahorita, la gente, a tal evangelista Dios lo usa y milagros y sanidades y todo eso. Bueno, gloria a Dios que Dios los use, gloria a Dios que Dios los use. Pero algo que te quiero decir: Dios puede usar a alguien en la alabanza, Dios puede usar a alguien predicando, Dios puede usar a alguien cantando, Dios puede usar a alguien sanando enfermos, Dios puede usar a alguien echando fuera demonios. Pero el hecho que Dios te use, el hecho que Dios lo use, el hecho que Dios la use, eso no quiere decir que está cerca de Dios. Conoce de Dios, puede haber recibido la autoridad de parte de Dios o el don para ser usado en milagros, en sanidades o en alabanza o lo que sea. Pero puede ser que esa persona esté lejos de Dios. Jesús dice de que al final de los tiempos muchos van a decir: Señor, pero si en tu nombre, al final de los tiempos, cuando a todos nos toque dar cuentas, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre, Señor, yo sanaba enfermos. Esos son como Judas. Judas quizá dijo a la hora de dar cuentas ya a Dios, ¿verdad? Después de que se ahorcó, yo eché fuera demonios, Señor, en tu nombre. Jesús me dio la autoridad de echar fuera demonios, Jesús me dio la autoridad de sanar enfermos. Pero ¿por qué no fue al cielo? Pues porque estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos. Que no nos pase lo mismo, que estemos muy cerca de Jesús, pero nuestro corazón, que sea un corazón lleno de Dios. Su cargo como tesorero. Una de las debilidades de Judas fue el dinero. Jesús lo puso como tesorero. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, voy a leerlo para que no veas que es invento mío, sino es en realidad la palabra de Dios. Judas 12, versículo 4 al 6, dice así. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Algo que les quiero decir es de que hubo una mujer que un perfume muy caro lo regó en los pies de Jesús y lo limpió con sus cabellos. A esto es a lo que se refiere aquí. Y Judas dijo: ¿por qué no ese perfume lo hubiéramos vendido y hubiéramos ayudado a los pobres? Pero lo bueno que Juan especifica ahí. De que Judas dice esto, dice: porque no fuese ese perfume vendido a 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto Judas no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Algo que te quiero decir: ¿por qué Judas entregó a Jesús? Judas entregó a Jesús
por 30 monedas de plata, lo que son alrededor de $3,000 de hoy en día. ¿Cuánto costó vender a Jesús? $3,000, 30 monedas de plata. $3,000, imagínate. Algo que pasó también en la última cena, en el capítulo 13, en el versículo 29, dice en Juan 13, 29, dice así la palabra de Dios: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. Judas era el administrador, pero en la última cena, cuando Jesús le pide que haga lo que tiene que hacer, algunos pensaron que como Judas manejaba el dinero, Jesús le pedía que comprara lo necesario para dar a los pobres. No, el Señor le estaba diciendo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se refería a de que como el Señor Jesucristo, ya ve a Dios, usted y yo no podemos ocultarle nada. Entonces el Señor Jesucristo sabía lo que Judas estaba haciendo y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Ya me vendiste, ya me traicionaste, ni modo, ¿verdad? Fue tu decisión. Todos nosotros tenemos la libertad de decidir si buscamos de Dios o no queremos nada con Dios, si oramos o no oramos, si le damos nuestro tiempo a Dios o no. ¿Qué prioridad tienes en la vida? Muchos dicen, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia el domingo. Sí tienes tiempo, pero nomás es que no quieres hacer el tiempo. O muchos dicen, yo no tengo tiempo para orar. No es que no tengas tiempo, sí lo tienes, nada más que no quieres orar. No tengo tiempo para leer la palabra, o no tengo tiempo para escuchar mensajes o escuchar la palabra hablada que alguien más la lea. Sí tienes tiempo, nomás que no quieres. Eso es tan sencillo. Estamos a veces tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. El declive y la traición de Judas. Mira, algo que te quiero decir, ¿qué te convierte o qué nos convierte en traidores a Dios? A pesar de su cercanía física al Mesías, física a Jesús, su corazón se desvió, culminando en la entrega de Jesús a las autoridades religiosas. En San Lucas, en el libro de San Lucas, hay algo que aprendemos en el libro de Lucas, en el capítulo, en San Lucas 22, en el capítulo 22, déjame buscarlo y te lo leo. A mí me gusta compartir cada mensaje, pero leer los versículos, así pueden ver ustedes de que no estoy inventando lo que estoy enseñando. Lucas 22, 3 al 4 dice así: y entró Satanás en Judas Iscariote, por sobrenombre dice, y entró Satanás en Judas y por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Muy bien, Judas se los entregó. ¿Cómo entregó Judas al Señor? Con un beso. Mateo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, muy bien. Voy a leer Mateo 26, 14 al 16, dice así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, que son alrededor de $3,000 actuales. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? Algo que te quiero decir es esto, de que en el tiempo, y esto es historia, y lo puedes tú buscar en libros de historia, es de que en el tiempo de Jesús los romanos se apoderaron de Jerusalén, se apoderaron de Israel y los tenían como esclavos y se apoderaron de todo ese territorio. Entonces, todos los religiosos, ellos se agarraban de cumplir según la ley de Moisés para oprimir a los pobres y tratar mal a los pobres y vivir de ellos, vivir de las ofrendas de los pobres. No ha cambiado mucho eso hoy en día. Hay gente que predica por dinero, o hay cantantes cristianos que cantan en un lugar, pero si no hay dinero no van. Algo que te quiero decir, hermano y hermana, es de que si Dios nos llamó al ministerio, al santo ministerio, no es para enriquecernos del ministerio, no es para comprar casas de lujo, carros de lujo por el ministerio, no. El ministerio de Dios nos llamó para salvar al pecador y que la persona que no le conoce lo conozca y sea salvo. La razón por la que predico yo el evangelio es porque Dios me llamó a predicar el evangelio, no por dinero.
Y gloria a Dios que en esta iglesia tú nunca me vas a ver a mí pidiéndote dinero. Más bien agradezco cuando tú donas o alguien dona ropa para regalarle a la gente, cuando alguien dona dinero para poder comprar pañales y bendecir a la gente que le regalamos pañales, a la gente que dona dinero para poder regalarle comida a los que no tienen que comer. Yo agradezco a los que donan dinero para poder bendecir a otros, pero el dinero no es para mí, ni para mi familia, ni para nadie más. El dinero que donan las personas aquí en esta iglesia es para bendecir a la comunidad. Tenemos 3 ministerios grandes: la donación de pañales, el rescate de niños de abuso y de muchachas o de muchachos de abuso psicológico o abuso sexual o abuso físico. Ayudamos a muchas mujeres aquí en eso, ayudamos a la gente. Yo por eso agradezco cuando alguien da una ofrenda o da una donación a nuestra iglesia. No porque el dinero sea para mí, sino el dinero es para bendecir a otros. Y tú puedes venir a nuestra iglesia a comprobarlo. Te vas a dar cuenta de la bendición de bendecir a mucha gente aquí en esta iglesia. Por eso Mateo nos explica de que Judas vendió al maestro por dinero. No debemos enfocarnos el dinero, el evangelio no se vende. Mira, la excusa que muchos dan: yo no vendo las Biblias, yo compro Biblias y yo las regalo. Te voy a decir por qué yo no vendo la Biblia. Muchos dicen es que si no les cuesta, no pagan por la Biblia, no la leen. No, la gente la va a leer ya sea la compre o no la compre. Pero cuando tú compras una Biblia y la vendes, estás haciendo negocio con la palabra de Dios. Yo compro Biblias, las compro de mi propio dinero. Y hay gente que dona dinero para Biblias y compramos las Biblias, ordenamos. Pero ¿sabes qué hacemos con las Biblias aquí? Las regalamos, las donamos. Lo único que le pedimos a la gente es que la lea y que viva lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí no se venden las Biblias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a servir, no a ser servidos. No a ser servidos. San Juan 17:12 nos dice una gran verdad. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, Señor. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De qué hijo de perdición está hablando Jesús ahí? De Judas. Jesús se refiere a Judas en su oración sacerdotal como el hijo de perdición, señalando que la caída se cumplía con la escritura. ¿Por qué Judas no fue salvo? ¿Por qué? Porque él no quiso cambiar su corazón, no quiso dar su vida a Cristo, se enfocó en el dinero. ¿Sabe qué Mesías esperaban los judíos en el tiempo de Jesús? Y por eso muchos judíos no creen en Dios todavía, en Jesús todavía como Mesías. Sí creen que el Mesías va a venir. Nosotros como cristianos creemos que el Mesías va a venir, pero su segunda venida. Los judíos todavía están esperando la primera venida. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías, en los tiempos que el Mesías vino, que Jesús vino, matara a todos los romanos y destruyera el imperio romano y se pusiera él en Jerusalén como rey. Apocalipsis dice, y el libro de Daniel dice, que el Mesías se sentará como rey en el trono de David en la ciudad santa, que es Jerusalén. Eso sucederá en la segunda venida. Pero en la primera venida, Jesús vino a salvarnos. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios, y no abrió su boca. Él murió en la cruz por ti y por mí. A Judas no le gustaba ese plan. Él se dio cuenta que la libertad que hablaba Jesús era espiritual y no física. Jesús hablaba de un reino, pero un reino espiritual y no físico. A Judas no le gustó la idea que él no iba a ser parte de un reino físico donde él iba a tener el poder
adquisitivo y el poder político para ser parte de ese reino que destruyera el imperio romano. A él no le gustó esa idea. A él no le gustó eso de que Jesús le dio autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, porque Judas estaba enfocado en el aquí y en el ahora, de tener dinero, poder y lo que el diablo ofrece. Algo que yo te voy a decir y te lo comparto con toda sinceridad y con todo mi amor. Si alguien te dice de que tú des dinero para que Dios te bendiga, el único en la Biblia que ofreció dinero, riquezas y poder en la Biblia fue Satanás, no Dios. Claro como eso. El único que ofrece en la Biblia poder y dinero es Satanás. Dios ofrece libertad, Dios ofrece perdón, Dios ofrece que tengas una conciencia limpia y seas salvo. Dios te ofrece salvación, Dios te ofrece que estés libre de pecado, Dios te ofrece una vida eterna. Dios no te ofrece cosas terrenales. Dios te bendice aquí en la tierra cuando tú eres obediente a Él. Sí, eso es distinto. Dios te bendice por tu obediencia, no por el dinero que des a una iglesia. Entiéndelo, por favor, entiéndanlo, se lo suplico. Si hay una iglesia o alguien que pide dinero y que te dice que si das 100 Dios te da 1000, sal corriendo, porque ese es un ratero, un vil ladrón, un vividor. Pero una persona que te dice cambia tu vida, entrega tu corazón a Cristo, entrega tu vida al Señor Jesucristo y serás salvo, ese es alguien que predica el evangelio de verdad. En esta iglesia no pedimos dinero, pero sí te decimos que entregues tu vida a Cristo. Aquí sí te decimos que entregues tu vida a Cristo. Judas no fue salvo. Judas se enfocó en el dinero. Judas se enfocó en el poder terrenal. Lo que Satanás le ofreció a Jesús fue: si inclinado me adorares, yo te entrego todos los reinos de la tierra. Por eso te digo, el único que ofreció riquezas en la Biblia fue Satanás, no Dios, no Jesús. Jesús ofreció poder espiritual, poder sobre los demonios, poder sobre todo espíritu inmundo, poder sobre toda enfermedad, autoridad sobre Satanás, autoridad sobre este mundo en el nombre de Jesús. Eso ofreció Jesús, autoridad espiritual y salvación para tu alma. Jesús se refiere a Judas en su oración como el hijo de perdición, señalando que su caída cumplía con la profecía. En el libro de Zacarías está esa profecía. El final de su ministerio y la vida de Judas. En Mateo 27, versículo 3 al 5, y ya voy a terminar. Mateo 27, 3 al 5 dice así. Dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo terminó la vida de Judas? Ahorcándose. ¿Judas se sintió mal por lo que hizo? Sí, pero eso fue remordimiento, no fue arrepentimiento. Judas no se arrepintió, Judas sintió remordimiento, se sintió mal. Eso es como cuando, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Es de que la persona que siente remordimiento es decir: oh, ya no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer. Como aquel hombre que le pega a su mujer, ¿verdad? El hombre que le pega a su mujer y dice: perdóname, mi amor, ya no te vuelvo a pegar. Y sintió remordimiento, se sintió mal, pero al poco tiempo lo vuelve a hacer otra vez. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio de vida. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo negó que lo conocía, negó que era su amigo, negó que anduvo con él, negó a Jesús. Pero Pedro, cuando se cumplió lo que Jesús le dijo: antes que cante el gallo, antes que amanezca, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro lloró y se arrepintió. No solo se sintió mal, se arrepintió.
¿Sabes por qué Judas se ahorcó? Porque le dio vergüenza de lo que hizo y no quiso enfrentar la vergüenza. ¿Y sabes qué pasa cuando no quiere enfrentar la vergüenza a la persona? Es porque no quiere cambiar. Mateo 27, 3 al 5 narra que devolvió las monedas y sintió culpa, pero se ahorcó. Yo les aseguro 100%, si Judas hubiera ido a los pies de la cruz a pedir perdón a Jesús de todo corazón, perdón genuino, arrepentimiento genuino, Jesús lo hubiera perdonado. Sí lo hubiera perdonado. Pero algo que te digo es de que Judas no se arrepintió. Él estaba enfocado en el dinero, él estaba enfocado en el poder. Lo que este mundo ofrece es poder y dinero. Lo que Jesús ofrecía no le gustó a Judas. Jesús ofrecía salvación, redención, perdón de pecados, autoridad espiritual, pero eso no estaba en los planes de Judas. ¿Sabes? Por eso es bueno poner nuestras vidas bajo el plan de Dios, no tratar de meter a Dios en todos nuestros planes. Preguntemos si nuestros planes van acorde a los planes de Dios. En Hechos capítulo 1 versículo 16 al 19, Pedro explica a los demás creyentes que Judas era contado con ellos como apóstoles y discípulos del Señor y tenía parte en el ministerio, pero tras su muerte, porque él decidió ahorcarse, fue necesario elegir un sucesor, el cual fue Matías. Algo que te quiero decir es esto: ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿O qué tan cerca crees estar de Dios? ¿O qué tan cerca estás de Jesús? ¿O qué tan cerca crees estar de Jesús? Te pido a que hagas esta oración y entregues tu vida a Cristo hoy. Padre, te pido que toques la mente y el corazón de todos los que vean este video, de sus bellas familias y Señor amado, bendice sus vidas. Padre, en nombre de Jesús, bendícelos. Si no conoces a Cristo, haz esta oración junto conmigo. Di: Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Sáname, Señor, de mis pecados. Límpiame de todo pecado y toda maldad. En el nombre de Jesús entrego mi vida hoy. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, eres parte de la familia de Dios y eres parte de un pueblo grande, un pueblo cristiano, porque has entregado tu vida a Cristo. Muy bien, Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Parker. Este ha sido devocional del jueves y tuve que poner este mensaje una vez más porque el domingo pasado pues no había muy buena señal en la internet, pero hoy quiero bendecir tu vida y espero este mensaje haya bendecido tu vida. Quiero que estés cerca de Dios y cerca de Jesús. Quiero que estés muy cerca de Jesús, muy cerca de Jesús y conocer a Jesús. Eso está en mi corazón. Muy bien, hoy es jueves. Este fue el devocional del jueves. Hoy jueves a las 7 p.m. Culto de oración. Aquí, ¿dónde está la iglesia Calvary o el Calvario? Frente al Hospital Mercy. Aquí en la 600, calle 50 East, 600, aquí en Joplin, Missouri, frente al Hospital Mercy. A las 7 p.m. hoy jueves, culto de oración. El sábado va a haber distribución de pañales y estás invitado a poder ser voluntario, ayudar o venir a recibir tu bendición de pañales y ropa gratis. Muy bien, el domingo a las 2 p.m. hay culto en español. Te esperamos en el culto a las 2 p.m. Si no has podido venir por una otra razón, pues ven este domingo a las 2 de la tarde. El pastor Efraín Coquí estará predicando, estará en la alabanza Efraín Coquí, Aleida y su esposa y sus hijos Shaddai, Jesúa y mi hija Yaretsi. Bendita sea tu vida y bendita sea tu bella familia. Te bendigo. Te esperamos el domingo aquí en el Calvario a las 2 p.m. Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Parker, el senior pastor de Calvary Baptist Church y la iglesia Calvary en español. Dios te bendiga. Recuerda, Jesús te ama y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga.